de Semana Santa, después de rezar mucho, espero que hayan rezado mucho. Nosotros rezamos muchísimo, ¿no, Manuel? ¿Rezaste mucho? Tienes cara de haber rezado. Absolutamente por mis estimados clientes y los pagos de impuestos en estas épocas y las Me imagino, informaciones exógenas y demás. me imagino. Esto es casi una No, penitencia. Pedro también rezó mucho, tiene una cara de santo esta vez. Yo reflexioné bastante, estuve toda la semana reflexionando acerca de todos nuestros, todas las personas que nos acompañan cada semana acá, y recé mucho por todos. Bueno, todos sabemos que eso es mentira, que ninguno de nosotros rezó, que todos definitivamente son ateos, no, mentiras, hay unos que no. Pero lo que sí es verdad es que es muy bueno, muy placentero volver a estar con ustedes esta semana. Tenemos temas bien interesantes. Vamos a tener una conferencia que ya les vamos a contar. No, hoy no les contamos. En la próxima les contamos cuándo va a ser nuestra gran conferencia. Hoy vamos a tratar temas que nos atañen, como siempre, a la empresa. En la parte de marketing, voy a empezar por marketing con nosotros. Vamos a ver 7 pasos para hacer propuestas vendedoras, perdón, me enredé. 7 pasos para hacer propuestas vendedoras. Veíamos que una de las principales causas por las cuales se quiebran las empresas es por la falta de ventas. Entonces vamos a tocar ese tema, vamos a tocar el tema de ventas y de cómo hacer propuestas muy vendedoras que realmente transmitamos lo que queremos decir, transmitamos los servicios que estamos brindando y lo hagamos de forma que generen ventas. Manuel nos va a hablar de la proyección de ingresos, bien importante, cómo proyectar los ingresos que tenemos, cómo no malgastarlos, y Pedro va a hablar de contratos de administración, manejo y confianza. Entonces, bienvenidos, y como ya se volvió institución, empezamos con Manuel para hablar de la parte financiera. Manuel, bienvenido. Cuéntanos cómo vamos a proyectar los ingresos que Bueno, tenemos. hoy tenemos un tema diferente, un poco más suave, más manejable, que los temas que habíamos hablado los periodos pasados o los tiempos anteriores, para que no se nos vuelva un poco repetitivo el tema de los impuestos, aunque esta es una época muy importante y que tenemos que tener en cuenta la parte fiscal. Hoy vamos a hablar sobre los objetivos financieros ligados muchísimo a la proyección de los ingresos. Básicamente, por estas alturas ya del periodo fiscal, tenemos que estar observando cuáles son esos objetivos que queremos tener de rentabilidad para el periodo 2014. Con base en eso tenemos que hacer una proyección de los ingresos totales que al cierre del 31 de diciembre vamos a obtener y vamos a poder percibir a través de los estados financieros, especialmente del estado de resultados. Eh, para esto hay que tener unos objetivos muy claros de rentabilidad. Hay que tener en cuenta que no muchas veces cuando se venden productos o servicios, al finalizar vamos a tener un margen de utilidad apropiado o el que estábamos esperando. Entonces hay que aprender a identificar qué ingresos necesito yo para poder tener las rentabilidades finales que estoy esperando y que he venido buscando durante todo el periodo. No es lo mismo vender 1.000 millones de pesos y finalmente después del proceso de depuración de gasto y costo obtener 100.000 pesos. Esto es algo que es muy común y que muchas veces esos objetivos de ventas o esos objetivos de rentabilidades no están apuntando correctamente al valor que voy a tener al final de depurar gastos y costos. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta muy a menudo para poder fijar los objetivos de rentabilidad de una manera apropiada. Para tener objetivos de rentabilidad, debemos conocer muy bien cuáles han sido esas ventas históricas que a lo largo de los periodos hemos obtenido. Y así determinar cuánto va a ser el porcentaje de aumento de el incremento de las ventas. Muchos empresarios se guían tomando como base el IPC del año pasado. Esto es una muy buena forma de poder ir incrementando mensualmente el nivel de las ventas que se van a tener o que se van a obtener durante el periodo. Es demasiado importante también ver qué unidades de negocio dentro de su empresa son las que tienen mayores rentabilidades
de acuerdo a los análisis que se hagan de manera mensual para entender cuáles de estas unidades de negocio deben ser optimizadas a lo largo del camino. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que tenemos una empresa de zapatería y que una de las unidades de negocio es efectivamente hacer los zapatos, venderlos, pero también tenemos unos puntos de comercialización propios. Efectivamente, estos puntos de comercialización propios van a tener un margen mayor a lo que yo estoy vendiendo en mi punto de fábrica. Y hay que entender qué puntos de venta o qué ventas ha tenido la fábrica y poder analizar cuál de los dos caminos es el que me produce mayor rentabilidad. Otro caso es cuando yo tengo una empresa de pinturas, por ejemplo, y vendo las pinturas, pero también vendo los rodillos, las brochas y los implementos que necesito para poder pintar. Hay que evaluar qué de estas unidades de negocio me está generando mayor rentabilidad. Y eso no quiere decir que necesariamente la que genera mayor rentabilidad es la que creemos la principal, porque muchas veces no es así. Lo que tenemos que analizar es si esas actividades que se consideran como principales no están generando los porcentajes de rentabilidad esperados, tenemos que enfocarnos en construir una muy buena estrategia para que haya un aumento o un incremento de utilidades en lo que nosotros estamos esperando de acuerdo a lo que estamos presupuestando. Adicionalmente, tenemos que entender que comunidades de negocio se deben analizar a nivel individual. No podemos mezclar o analizar unidades de negocio porque no vamos a comprender de una manera efectiva si son rentables o no en su individualidad. Quiere decir que, por ejemplo, gastos de personal o gastos fijos se deben clasificar en la contabilidad de manera independiente con el fin de poderlas analizar de manera independiente. Muchas veces los empresarios piden o exigen estados financieros globales cuando también se pueden sacar estados financieros individuales donde se analizan como si fueran una empresa única o una empresa totalmente independiente. Y de esta manera se puede hacer de una manera mucho más sencilla un análisis de rentabilidad y sobre todo poner unos objetivos visibles y palpables, algo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado con Dora durante estos programas. Y también tenemos que entender que de acuerdo a esos objetivos de rentabilidad y ese incremento de las ventas que estemos esperando durante este año, vamos también que identificar que esto tiene una afectación netamente en el aprovisionamiento fiscal. Ese aprovisionamiento fiscal se debe entender como la capacidad de análisis o de ahorro que ustedes deben tener dentro de sus organizaciones para evitar algún tipo de sorpresa en el modo tributario de acuerdo a los vencimientos que ustedes tienen. Hablándolo un poco más claro, esto quiere decir que de acuerdo a ese incremento de ingresos que ustedes vayan a tener o que tengan previstos, también va a incrementar los impuestos de la misma manera. Esto es equitativo. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que ustedes tienen unos ingresos en aumento anuales del 10% y ustedes no hicieron el aprovisionamiento del IVA acorde a ese aumento del 10%. Manuel. Hola. Manuel, te me quedaste en silencio. Debe ser porque no hicimos el aprovisionamiento de IVA. Bueno, mientras vuelve Manuel, Pedro, ¿qué opinas? Si tomamos tu tema. Si quieres, continuamos o esperamos a que vuelva. Pues dale, Manuel, perdóname, Pedro. Hablemos de tu punto mientras Manuel se nos descongela, se quedó congelado ahí, yo creo que está jugando al congelado. Listo. Bueno, hoy decidimos traer un tema que resulta ser bastante interesante para todos los empresarios y para los empleadores. Vamos a hablar sobre los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Los trabajadores de dirección, confianza y manejo son aquellas personas que están al servicio de la empresa en un cargo, digamos que superior al de cualquier empleado,
e intermedio entre estos y el empleador como tal. Digamos que en una organización empresarial estaremos hablando de que los operarios de una planta son, digamos que la base, el trabajador de dirección, manejo, confianza en este caso, sería el director de producción o el jefe de planta, y pues este sería el intermedio entre ellos y entre el gerente. Veo que Manuel ha vuelto. Manuel, ¿estás ahí? Sí, acaban de llegarme un mensaje que se perdió en la mitad de la conferencia. Dale, si quieres Bueno, termina tu punto y ya en un segundo yo sigo para que no dejemos lo tuyo cortado. ¿Te parece? Perfecto. Les voy a resumir lo que habíamos hablado al finalizar, antes de que se cortara la llamada. Estábamos hablando que de acuerdo a esos ingresos que yo estaba esperando, teníamos que necesariamente hacer un aprovisionamiento en nuestras cuentas o en el disponible para poder cubrir los impuestos que van a incrementarse de acuerdo a esa proyección que yo vaya a tener de ventas o de incremento de rentabilidad. Les decía que en la práctica esto casi no se hace, no es muy común verlo dentro de la planeación financiera, y cuando analizamos de forma anual los resultados finales, esperábamos, por decir, un margen neto del 12%, y resulta que no se tuvo en cuenta el impuesto del ICA. El impuesto del ICA es un impuesto que afecta directamente el margen porque se considera como gasto, porque no es deducible con ningún tipo de rubro, y que realmente al finalizar puede llegar a afectar bastante ese tipo de márgenes. Por lo tanto, dentro de la planeación financiera, dentro de la planeación de rentabilidad y de incremento de los ingresos, necesariamente debemos tener en cuenta este tipo de rubros que tendremos que cancelar de manera mensual, bimensual o en algunos casos como el IVA de manera anual, como el IVA que desde el año pasado lo estamos cancelando de esa manera. Entonces hay que entender que esa planeación de ingresos que ustedes están desarrollando o que están en el proceso de desarrollo o que ya vienen trabajando, tiene mucha influencia en la parte fiscal, y que necesita como toda una observación y un análisis que permita todo el tiempo estar verificando qué tanto impacto está teniendo dentro de nuestros resultados la carga fiscal, y adicionalmente observar qué unidades de negocio necesitan un acompañamiento mucho más especializado para poderlas optimizar. ¿Listo, Manuel? Ese es... Sí, perfecto. Ok. Pedro, entonces, por favor, continuemos con tu tema. Bueno, como les venía diciendo, entonces los trabajadores de dirección, confianza y manejo son aquellos que se encuentran en la escala empresarial haciendo un puente más o menos entre los trabajadores y la parte gerencial o la parte administrativa de la empresa. La idea de los trabajadores de dirección, confianza y manejo es que sean representantes del empleador dentro de las empresas. Este caso se presenta mucho en varios, digamos que en varias clases de empresa, por ejemplo, en empresas operativas, en empresas constructoras, se presenta también en donde se maneja una planta de producción, etcétera, e incluso se llega a presentar en empresas donde se proveen servicios, en aquellos casos en donde hay de pronto direcciones por departamentos o alguna, digamos que organización estructural de esa manera. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que por qué este tema es importante y por qué traerlo a colación dentro de todos estos temas que estamos abarcando para el asesoramiento de los empresarios. Lo primero que vale decir es que los trabajadores de dirección, manejo y confianza son representantes directos del empleador, y como tal ellos tienen unas funciones que son específicamente establecidas por el empleador, y pues digamos que el régimen de responsabilidad de ellos se basa más o menos en lo que ellos también le puedan brindar a la empresa. Y pues que sus acciones van a tener algunas consecuencias a nivel empresarial y de pronto también a nivel civil y de responsabilidad a futuro.
El tema con estos trabajadores es que no están sujetos a las reglas generales de los contratos como tal. Nosotros veíamos en anteriores programas que los contratos pueden ser laborales o pueden ser por prestación de servicios. En este caso, de los trabajadores de dirección, manejo y confianza se puede manejar a través de cualquiera de estas dos figuras. Si es por un contrato laboral, los trabajadores de dirección, manejo y confianza no están sujetos a las reglas de la jornada máxima legal establecida como jornada de trabajo, como está establecida para los demás trabajadores. La idea de que no tenga un horario, o digamos que no tenga que cumplir con ciertas pautas de horario, se da porque su labor y su función principal no está dada en producir algo para la empresa, sino en hacer que se produzca ese algo para la empresa. Como tal, entonces, esta clasificación de trabajadores está excluida del pago de horas extras y recargos nocturnos, y también tienen una regulación especial para el tema de compensaciones por el tema de acumulación de trabajo, de reemplazos, de vacaciones, interrupción incluso de las vacaciones. A ellos sí se les puede interrumpir las vacaciones dependiendo de digamos que dependiendo de la función específica que está cumpliendo al servicio de una empresa. Sin embargo, pues digamos que la remuneración de este tipo de personas pues dista mucho de los operarios normales, y pues eso hace que digamos que entre una y otra cosa se compense mucho, porque si bien se va a hacer un cálculo sobre las horas extras que trabajan, ellos sí tienen derecho a un reconocimiento diferenciado del resto de los operarios de la planta. Hay que tener en cuenta que este tipo de trabajadores no puede pertenecer, pueden pertenecer también a sindicatos y hacer parte dentro de las convenciones colectivas y dentro de aquellas, digamos que, regulaciones que se den a través del laudo arbitral en las empresas. Lo importante es sobre el tema de la responsabilidad. Los trabajadores de dirección y confianza son representantes directos del empleador, por lo tanto sus decisiones son vinculantes en un ámbito de responsabilidad tanto laboral como civil. Es decir, que si una decisión se toma equivocadamente por alguno de este tipo de trabajadores, el empleador deberá responder solidariamente, porque así digamos que por las características de la labor que presenta y las características de la labor que ellos ejercen, pues sí tienen cierto grado de responsabilidad frente a terceros y frente a los mismos operarios. El tipo de contrato, como les venía diciendo, también puede ser por prestación de servicios. En prestación de servicios lo vemos muy a menudo, digamos que en el sector de la construcción, cuando se contratan residentes o titulares de obra o maestros de obra. Ellos son quienes son responsables de hacer que se produzca determinado, digamos que determinada obra o determinada construcción, y ellos tienen un régimen diferente al de los obreros que trabajan en las construcciones. Es por esto que se dice que el trabajador de dirección y confianza puede ser contratado, y en la mayoría de los casos sucede así, por contrato de prestación de servicios, dado que sus funciones al servicio de la empresa no son tanto de producir un servicio, sino de guardar la estricta relación entre los operarios y la gerencia, y a veces, muchas veces, de supervisar esas labores que ellos ejercen. Por lo tanto, señores empresarios, les invito a que profundicen sobre esta figura. Si ustedes tienen trabajadores que cumplan con estos requisitos, digamos que sean un intermediario entre ustedes y los operarios de las plantas, y tengan en cuenta que el tipo de contratación es diferente al de cualquier operario o trabajador de su compañía, y pues que los beneficios laborales, así como digamos que el protagonismo que va a tener esta clase de trabajadores al interior de su empresa, les va a facilitar a ustedes muchísimo más el trabajo, y de pronto ustedes van a poder delegar cierta parte del trabajo de supervisión en este tipo de colaboradores. Entonces los invito a que, si tienen sus preguntas, nos las envíen,
y si quieren profundizar sobre este tema, pues lo podemos hacer. También sobre este tema yo creo que vamos a tener un capitulito muy pequeño, especial dentro de nuestra conferencia, que les haremos saber la semana entrante de qué se va a tratar y en dónde la vamos a hacer. Bueno, muchas gracias, Pedrito. De mi parte, a toda nuestra audiencia le pido disculpas, debo salir ya de la transmisión. Mis deberes contables me esperan, entonces, pues, compañeros, muchísimas gracias por su atención y a ustedes muy amables por su compañía el día de hoy. Entonces, los dejo con Dorita. Vale, Manuel, que te vaya muy bien. Pedro, muchas gracias por tus datos, muy importante, bien interesante, sobre todo esa parte donde dices que estas personas con manejo y confianza son vinculantes de las decisiones que tomen. A veces en las empresas no tenemos en cuenta estos datos y podemos llegar a tener problemas posteriores por no tenerlos. Gracias, Pedro, por tus apuntes muy acordes al momento. Vamos a hablar de algo muy importante como son las ventas, como les decía al comienzo. Las ventas son básicamente lo que maneja todos los negocios, lo que uno está buscando, por lo que trabajamos, por lo que hacemos proyectos, todo viene a terminar en ventas, en que vendamos. Microsoft quiere vender, Apple quiere vender, el banco quiere vender, todos queremos vender realmente. Y pues si no vendemos, la empresa no va a subsistir. Hay cosas muy importantes, hay puntos muy importantes que a veces no tenemos en cuenta en las ventas. Uno de ellos es las propuestas. Yo creo que a todos nos han llegado propuestas de compañías donde son todo un tratado, donde al comienzo hay 4, 5, 6 hojas hablando de la compañía, de lo que hacen, de su historia, y pues solo al final hay unos pequeños renglones donde hablan de la propuesta concreta. Lo que les voy a contar acá son unos tips para hacer unas propuestas ganadoras, para hacer unas propuestas que vayan al punto, que realmente muestren lo que estamos ofreciendo. Cada compañía, de acuerdo a lo que vende, las ajustará para que queden acordes a sus productos o servicios. Uno de los puntos, y yo creo que el más importante, es que no vendamos humo. Porque es lo que vendamos humo. Lo más importante, aparte de la publicidad y lo que hagamos un producto, es el producto mismo, el servicio mismo. Entonces es claro que tengamos que el servicio que prestemos sea real, que no mintamos en nada. Digamos exactamente lo que vamos a ofrecer, en lo que nos podamos comprometer. No vayamos más allá porque después vamos a tener problemas de credibilidad y no nos va a funcionar. Pues de pronto logramos hacer una venta, pero es eso sencillamente, una venta. No logramos tener clientes fijos y duraderos. Cuando tengamos claro que ya el producto es lo que vamos a vender, que no vamos a vender humo, vamos a tener un título. El título es muy importante. El título, esa primera palabra, es lo primero que un cliente ve, o un potencial cliente a quien le estemos cotizando. Pongamos títulos claros, concretos y vendedores. Un título debe contener la esencia de lo que estamos vendiendo, debe solucionar un problema, debe hablar de una lista de cosas que les vamos a dar, un beneficio, o podemos preguntar. Una pregunta siempre genera curiosidad. Entonces, cosas como estas son importantes colocarlas en el título, para que la gente a partir de ahí lea lo que sigue. Otro punto es hablarle al cliente como a personas. Hay propuestas que son muy técnicas por la naturaleza del negocio mismo, pero recuerden que al otro lado, la persona que está leyendo es exactamente eso, que es una persona. Entonces charlemos con esa persona, que nos sienta un poco cerca, que siente el interés que tenemos en venderle, bueno, no tanto en venderle, en ayudarle y en prestarle un servicio. Entonces hablemosles como personas. Otro punto, el subtítulo. El subtítulo debe hablar de la empresa. Ahí sí hablemos de nuestra empresa. Hablemos de nuestra empresa para que genere credibilidad. Podemos decir lo que llevamos en el mercado, podemos hablar de las ISO que tenemos, de todo el respaldo que podemos dar. Importante decir todo esto no tan extenso, no con 4 hojas. Algo concreto, pero que la gente tenga la suficiente claridad de qué somos y qué hacemos. Después de eso, coloquemos una lista de los beneficios. Muy importante la lista de los beneficios.
de nuestra propuesta, de lo que le vamos a vender. Ahí es donde vamos a tocar la parte sensorial del cliente. Cuando vemos beneficios, cuando nosotros como clientes, cuando estamos al otro lado, estamos leyendo esos beneficios, estamos sintiendo que están solucionando nuestra necesidad. Entonces, hagamos mucho énfasis en la parte de los beneficios. Y en esa parte, destaquemos el beneficio principal de nuestra compañía. Siempre debemos tener una característica diferenciativa, algo que nos haga diferentes a la competencia, algo que nos haga volver a nosotros y que no se vayan los clientes con los demás, que no se vayan por precio, que no se vayan por nada más, porque nosotros somos especiales y únicos en algo. Eso tenemos que buscarlo y en nuestra lista de beneficios debe ser algo en un muy primer plano. Después de eso tenemos la presentación del producto. La presentación del producto o servicio, que pues ya es donde estamos adornando, donde estamos diciendo exactamente qué es lo que estamos vendiendo, con características lo más claro posible. Recuerden que normalmente no es la única cotización que tendrá un posible cliente. Si piden cotización a nuestra compañía, seguramente van a pedir a otros. Entonces seamos muy, muy claros en lo que estamos vendiendo. Y por último, es el llamado a la acción. No dejemos las propuestas tan abiertas. Cada vez que un cliente está en uno de estos puntos que les hablé, puede inmediatamente tomar el teléfono, llamar y hacer un pedido. O puede escribir y decir, vengan a visítenme que estoy interesada en su producto. Siempre, siempre tengamos llamado a la acción. Y en el llamado a la acción, coloquemos todos los ítems necesarios para que el cliente tenga claro cómo comprarnos. Por ejemplo, cuánto cuesta, forma de pago, garantías, cómo lo vamos a entregar, en cuánto tiempo lo vamos a entregar, que todo quede absolutamente claro, que la propuesta sea un dechado de respuestas a las posibles preguntas del cliente. Eso, en resumen, es lo que les quería contar acerca de las propuestas, cómo debemos presentarlas. Para cerrar, hay un llamado de nuestro amigo Kiyosaki que dice que el éxito de ser rico es saber vender. Entonces, pues, espero que les haya servido. Vamos a seguir hablando del tema porque, como les comentaba al principio, estudios han mostrado que la principal causa de la quiebra de las empresas es por falta de ventas. Vamos a hablar mucho de este tema, de cómo tener ventas exitosas, de cómo hacer crecer nuestros clientes de una forma exitosa y sin tener tanta inversión. Eso es algo bien importante que vamos a hablar en los próximos capítulos. Manuel se nos fue, entonces, Pedrito, regálanos tu mail, si tienes algún dato de cierre, una invitación, un bono, no sé, todo lo que tengas. Claro que sí, tenemos la promoción del mes. Uy, ¿cuál? Yo no sé. Una asesoría lleve 3. No, bueno, para las personas que deseen consultar alguno de los temas que hemos visto o que hemos charlado aquí en todos nuestros programas, los invitamos a que nos escriban al correo contacto @quirogaabogados.co para cualquier pregunta. También pueden dejarnos sus preguntas, aquí en el chat. Nosotros, pues, si tenemos oportunidad dentro del programa, las vamos a ir contestando. Nada, pues una feliz semana de Pascua para todos y esperamos que les haya sido muy útil y de mucho servicio para ustedes la información que hoy les dimos. Pedro, muchísimas gracias. Nuestro correo es gerencia@nacerpublicidad.org. Gracias por estar con nosotros, fue un placer nuevamente acompañarlos, estar con ustedes, compartir algunas cosas, algunos puntos, compartir conocimiento. No es que sepamos más, sino que estamos muy metidos en esto de las empresas, en rescate empresarial, en lo que decía Manuel algún día, en rescatar las buenas formas de hacer comercio. Un abrazo, nos vemos la próxima semana con más temas de interés para nuestra área comercial y de negocios. Chao. Chao.